Bueno, mis amados hermanos, me alegra estar con ustedes de nuevo para continuar en nuestro estudio de la doctrina cristiana o la doctrina bíblica. Y en esta sesión vamos a estar estudiando un tema esencial que es los atributos de Dios, habiendo hablado de la Trinidad y luego de la doctrina de la palabra de Dios. En esta sesión vamos a estudiar los atributos de Dios en más detalle. Entonces, antes de comenzar, déjame orar para que el Señor bendiga nuestro tiempo juntos para la gloria de Jesús. Padre amado, muchísimas gracias por este tiempo que tenemos para estudiar, mi Señor, un tema de suma importancia como los atributos de Dios. Muchísimas gracias por la revelación bíblica que tenemos. Mi Señor, la revelación, mi Señor, que nos enseña acerca de tu ser, de tu carácter, de quién eres. Muchísimas gracias, mi Señor. Yo te pido que esto sea de gran provecho, mi Señor, para todos nosotros, para que podamos aprender más de ti y confiar en ti más. Y, mi Señor, aplicar la Biblia de una manera más fiel a nuestras vidas. Mi Señor, ayúdanos a aprender más de nuestro bendito Dios, para que podamos, mi Señor, vivir más fielmente por ti. Yo te pido todo esto en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Amén. Existe un Dios y de existir, ¿cómo es? Yo creo que, bueno, todos nosotros pudiéramos afirmar o haríamos la afirmación que sí existe un Dios. Pero la pregunta que tenemos para esta sesión es, ¿y de existir cómo es? ¿Cómo es nuestro Dios? ¿Qué es su carácter? ¿Cuáles son sus atributos? Estas son quizás las dos preguntas más importantes que una persona puede llegar a hacer. ¿Existe un Dios? Y de existir, ¿cómo es? Bueno, tenemos una respuesta porque Dios se ha revelado. Dios se ha revelado. Dios se ha revelado de una manera general en la creación y historia. Si tienen la Biblia, pueden ir conmigo a Salmo 19. Y ustedes van a necesitar la Biblia para esta sesión porque vamos a estar buscando muchos pasajes en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero la palabra nos dice aquí en Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, la creación es una revelación general de quién es Dios, y por lo menos por la creación podemos ver su gloria. Eso es lo que vemos, por ejemplo, en la carta a los Romanos, en Romanos 1, cuando Pablo habla de cómo Dios se ha comunicado a través de la creación. Pero también tenemos una revelación especial en la palabra inspirada por Dios. Él se ha revelado proposicionalmente en su palabra inspirada. Y podemos ver eso, por ejemplo, en Hebreos 1. En Hebreos 1 vemos cómo Dios se ha revelado a nosotros a través del Antiguo Testamento y también de su Hijo en el Nuevo. Hebreos 1, del 1 a 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios habiendo hablado, Él ha hablado de muchas maneras, muchas veces a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado a través de su Hijo. Y esa es una revelación especial, porque no solamente que vemos su gloria generalmente revelada como en la creación, tenemos la revelación de su carácter, de quién Él es y lo que Él ha hecho por la humanidad. También personalmente en Jesucristo, el Verbo hecho carne. Cristo vino para revelarnos el Padre. Por ejemplo, Él nos dice en Juan 1:18, Juan 1:18 lo siguiente, a Dios nadie le vio jamás,
el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él vino para darnos la revelación del Padre. Él vino para revelarnos a Dios. Él dice, nadie ha visto a Dios jamás, pero porque vino el Hijo para darnos a conocerle. Y salvíficamente hemos visto la revelación de Dios a través de la obra de su Espíritu Santo. Por ejemplo, en Tito 3:5 vemos lo siguiente. En Tito 3:5 la palabra nos dice esto, que Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, Él se ha revelado su carácter a través de la salvación que Él logró por nosotros en la cruz, que Él planificó desde la eternidad pasada y que el Espíritu Santo ha aplicado a nosotros. Entonces, esas son las maneras en que Dios se ha revelado a nosotros y por eso podemos saber cómo Él es. Podemos conocerle personalmente porque Él se ha revelado generalmente en la creación, especialmente o específicamente, proposicionalmente en la palabra, personalmente en Jesucristo y salvíficamente a través de la aplicación de la redención por el Espíritu Santo, lo que Cristo logró por nosotros. Y puesto que se ha dado a conocer, podemos saber cómo es Él. Esto hace surgir el tema de los atributos de Dios. Dado que podemos saber cómo es Él, debemos estudiar quién es nuestro Dios. Y de ese tema o de eso surge el tema de los atributos de Dios y que la palabra nos revela sobre sus atributos. En primer lugar, debemos ver que Dios es independiente y todavía estamos de una manera introduciendo el tema de los atributos de Dios, pero cuando hablamos de los atributos es importante saber como forma de introducción que Dios es independiente, completamente autosuficiente y autónomo. Eso significa que Él no depende de nosotros para nada. Él no necesita a nosotros, Él no creó al mundo porque Él tenía necesidad. No, y podemos ver eso en todos los pasajes que ustedes pueden ver en las notas, Éxodo 3:14, Salmo 50, Salmo 33, Daniel 4:35, otros. Pero yo creo que pudiéramos citar un pasaje que explica esto claramente en Hechos 17, cuando Pablo estaba predicando en Atenas. Él dice esto como forma de introducir su sermón o comenzar su sermón. Él dice en Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Él no necesita nada de nosotros porque Él es independiente, autosuficiente y autónomo. En segundo lugar, Dios es inmutable. Y la palabra inmutable o inmutabilidad significa que Él no cambia. Él no cambia. Él es perfectamente consistente, confiable y fiel. Dios no se arrepiente, Él no cambia su mente y podemos ver en Hebreos 13:8 algo que testifica, un pasaje que testifica a ese hecho. Hebreos 13:8, un pasaje bien conocido. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él nunca cambia. Él es inmutable. También podemos ver Números 23:19 y 1 Samuel 15:29. Y aprendemos que Dios es infinito. Infinito. Eso quiere decir que Él tiene poder
ilimitado sobre todas las cosas. Su presencia está en todas partes. Es eterno, no está limitado por el tiempo, no tiene principio ni fin. Él es infinito en toda extensión de la palabra. Él es infinito en espacio. Por ejemplo, que vayan conmigo a Salmo 139. Ese es un salmo que vamos a usar muchas veces en esta sesión. Salmo 139, que dice lo mismo, hablando de la omnipresencia de Dios, que Él es infinito en espacio. Él dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomaré las alas del alba y habitaré en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Bueno, Dios es infinito en espacio. Él es omnipresente, que significa que toda la plenitud de Dios está en todas partes de todo el universo creado. Él está en todas partes, por todos lados, a la misma vez, porque Juan 4:24 nos dice que Dios es espíritu. Él es infinito en espacio, también infinito en poder. También infinito en poder. Mateo 19. Vemos que nada es imposible para nuestro Dios. Mateo 19:26, y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. No hay nada más difícil para nuestro Dios. Él es infinito en poder, infinitamente poderoso, y por eso, como dice Judas 24:25, aquel quien es poderoso para guardarnos sin caer y presentarnos sin mancha delante de Él. Él es poderoso para guardarnos, para que no nos caigamos, para que no nos desviemos del camino, para presentarnos sin mancha delante de Él. Nada es imposible para nuestro Dios. Nada es difícil para Él. Y también Él es infinito en tiempo. Él es infinito en tiempo. Salmo 90. Salmo 90. Salmo 92. Capítulo 90, versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Él siempre ha sido. Él siempre ha sido. ¿Sí? Antes de que Él creó el mundo, Él estuvo ahí. Él es desde el siglo hasta el siglo. Él es infinito en tiempo. Dios es infinitamente grande. Podríamos pasar años, décadas y siglos intentando examinar las profundidades de su grandeza. Y en la eternidad, eso es exactamente lo que vamos a hacer. Vamos a pasar la eternidad mirando a su gloria, contemplando su hermosura, aprendiendo más de su carácter. Y esa es la satisfacción de nuestras almas. Pero hoy queremos usar nuestro tiempo para explorar más sus atributos que Él nos ha revelado en su palabra. Entonces, vamos a ver más atributos de Dios. En lo siguiente vamos a ver más. Y vamos a explorar descripciones de su naturaleza esencial, y luego vamos a hablar más de sus atributos de conocimiento y sus atributos morales. Entonces, primero vamos a ver más de su esencia, luego vamos a ver sus atributos de conocimiento y luego los atributos de sus atributos morales. Entonces, en ese sentido es apropiado comenzar con la unidad de Dios. Y es apropiado comenzar con la unidad de Dios porque Dios no está dividido. Él es por siempre y para siempre todos los atributos que vamos a describir. Y aún mucho más allá de lo que vamos a escribir en
en esta sola sesión. Pero Él es por siempre y para siempre todos estos atributos. Él es uno. Dios es el único ser divino, pero cuando decimos que Dios es uno, eso significa que Él es el único Dios vivo y verdadero, pero también que Él posee una unidad de carácter total. Él posee una unidad de carácter total. En otras palabras, todo lo que hace es completamente consistente con todos sus atributos. No hay contradicciones en su carácter. Eso es lo que queremos decir cuando decimos que Dios es uno o la unidad de Dios. No hay contradicciones en su carácter. No tiene un lado bueno y un lado malo. Él no es un Dios diferente en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. Él es el mismo para siempre y Él es uno en esencia. Él es indivisible. Los atributos de Dios no son pequeñas partes que sumas para obtener a Dios. No es decir que si agregamos, por ejemplo, su santidad, a su amor y su justicia, ahí tenemos Dios. No es así. Como Dios fuera las partes de un carro. En cambio, cada atributo es íntegramente verdadero acerca de Dios y su carácter. Entonces, no tenemos pequeñas partes que sumas para obtener a Dios. Yo no voy a sumar un atributo con otro atributo y eso va a igualar a Dios. No. Cada atributo, yo quiero enfatizar esta parte, cada atributo es íntegramente verdadero acerca de Dios y de todo su carácter. Por ejemplo, podemos ver en Éxodo 34, 6 a 7. Bueno, en la superficie, se ve como una contradicción. Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Vemos a la misma vez su misericordia y su justicia, ¿sí? Y aunque dichas cualidades parecieran contradecirse, podemos ver las dos cualidades o los dos atributos de Dios funcionando a la misma vez en la cruz. Entonces, Dios nunca se contradice. Él puede ser misericordioso y justo a la misma vez. Y vemos eso en la cruz. Porque ¿qué estaba pasando en la cruz? Dios estaba ejecutando su justicia contra nuestro pecado sobre su propio Hijo y a la misma vez mostrando su misericordia a nosotros porque Él sufrió en nuestro lugar. Él sufrió por nosotros. Entonces, vemos la justicia y la misericordia de Dios existiendo en acción a la misma vez. Y no es una contradicción. Dios es uno. Y no es un Dios esquizofrénico. Dios se ha revelado en tres personas distintas. Entonces, vemos que Dios existe en unidad en su propio ser. Él no es un Dios esquizofrénico. Él es el único Dios vivo y verdadero. ¿Sí? Pero también, como hemos visto, Dios se ha revelado en tres personas distintas. Y no vamos a pasar mucho tiempo aquí porque ya hemos hablado mucho de la Trinidad. Entonces, no vamos a pasar mucho tiempo aquí. Pero yo quiero enfatizar de nuevo, Dios es uno, pero Dios a la misma vez es trino. Dios es uno en sí mismo, Dios es trino. Él es uno en esencia, tres en persona. ¿Ok? Dios tiene unidad. Él es el único Dios vivo y verdadero que existe eternamente como tres personas distintas, coiguales y coeternas. Hace toda la diferencia del mundo el hecho de que Dios no es un ser solitario, sino una Trinidad en unidad, existente en amor y comunión eternos, que extiende ese amor armonioso a nosotros. No exagero cuando digo que la Trinidad diferencia al cristianismo verdadero de las falsas comprensiones acerca de Dios. No hay ninguna otra religión en el mundo, y no me gusta llamarle al cristianismo
una religión, porque no es una religión, es una relación con Dios. Pero bien, no hay ninguna otra religión en el mundo que tiene el concepto de la Trinidad. No hay, no hay, no hay. Entonces, eso realmente es la diferencia entre el cristianismo verdadero, una de las diferencias entre el cristianismo verdadero y las falsas comprensiones acerca de Dios. Veamos la Trinidad apropiadamente al responder 3 preguntas. ¿Qué significa la doctrina de la Trinidad? Primero, ¿qué significa la doctrina de la Trinidad? De nuevo, ya hemos visto esto, no vamos a pasar mucho tiempo, pero la definición de Wayne Grudem es excelente. Dios existe eternamente como 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada persona completamente Dios, y existe un solo Dios. Cada persona de la Trinidad es completamente Dios y existe un solo Dios. Eso es algo que no vamos a poder entender de este lado de eternidad y aún en el cielo. No vamos a entender completamente el carácter, la esencia de nuestro Dios. La Escritura afirma esto consistentemente, en Deuteronomio 6:4 vemos que Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Eso es el Shema que hemos visto. Isaías 45:5, yo soy Jehová y ninguno más hay. Y el versículo 21, no hay más Dios que yo. Solo hay un Dios, un solo Dios, vivo y verdadero. Pero este Dios es una unidad de 3 personas distintas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero el Padre no es el Hijo no es el Padre no es el Espíritu, etc. Entonces son 3 personas distintas, un solo Dios. Una esencia, 3 personas. Cada persona desempeña un rol distinto en la armoniosa, obra de redención. La Confesión de Fe Bélgica de 1561 declara esto: el Padre es la causa, origen y principio de todas las cosas, tanto visibles como invisibles. El Hijo es el Verbo, la sabiduría y la imagen del Padre. El Espíritu Santo es el eterno poder y potencia procediendo del Padre y del Hijo, de tal manera, sin embargo, que esta distinción no hace que Dios sea dividido en 3, ya que la Sagrada Escritura nos enseña que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno tiene su independencia distinta por sus atributos, de tal manera, no obstante que estas 3 personas son un solo Dios, estas personas tan distintas no están divididas ni tampoco mezcladas entre sí. Qué bueno esa definición de la Trinidad. Y vemos, por ejemplo, su rol o sus roles distintos en la redención en Efesios 1, como hemos visto. El Padre planificó, el Hijo logró la redención y el Espíritu Santo aplica la redención, como hemos visto. Las 3 personas de la Trinidad son distintas eternamente. No son simples formas que Dios ha adoptado en diferentes etapas de la historia, como si Dios se manifestara en esta etapa como Padre, en otra etapa como Hijo, en otra etapa como Espíritu. No. No son manifestaciones diferentes de Dios. Eso es lo que se llama el modalismo, que Dios se manifiesta en diferentes modos. No. Vemos que Dios existe eternamente como 3 personas distintas. Ok, ¿de qué manera la Escritura enseña la doctrina de la Trinidad? De nuevo, es una buena pregunta. Ya hemos respondido a lo largo de la sesión. Vamos a ver un poco aquí. No vas a encontrar la palabra Trinidad en la Biblia. Bueno, ya sabemos eso. Esa palabra fue empleada por primera vez por Tertuliano después de la generación de los apóstoles. Sin embargo, sabemos que a pesar del hecho de que la palabra no usa la palabra Trinidad, la palabra claramente enseña esa doctrina. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios.
No hay mucha controversia en relación al Padre siendo Dios. Bueno, no hay muchas religiones en que hay una controversia sobre el Padre como Dios. Jesús toma eso por sentado. Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Obviamente, Él está orando en frente de o Él está enseñando a los discípulos cómo orar. Y ellos creen que sí, el Padre es Dios. Hay más controversia sobre el Hijo y el Espíritu Santo siendo Dios, pero la Biblia claramente enseña que el Hijo es Dios y también el Espíritu Santo. Vemos, por ejemplo, en Juan 1:1-4 sobre Cristo como el Verbo, que el Verbo en el principio era con Dios y el Verbo era Dios. Él es Dios. Jesús llamado en Isaías 9:6, Dios fuerte. En Tito 2:13, Él es nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador. El Hijo perdona los pecados, solo Dios puede hacer eso. Él acepta la honra y la adoración, solo Dios acepta la adoración en la palabra de Dios. Los ángeles no, y los humanos que verdaderamente son seguidores de Dios, de Cristo, ellos no aceptan la adoración es para Dios nada más. Jesús acepta la adoración porque Él es Dios. Y por otro lado, el Espíritu Santo está presente en todas partes según Salmo 139. Esa es una característica, ese es un atributo, la omnipresencia que pertenece a Dios. El Espíritu Santo es presente en todas las partes. Él tiene el atributo de Dios porque Él es Dios. Un pasaje que pudiéramos citar sobre el Espíritu Santo también es Hechos 5. Cuando Ananías y Zafira, cuando ellos mintieron a los apóstoles sobre el precio de su campo, mira lo que Pedro le dice. Por ejemplo, tenemos aquí en el versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Bueno, en el principio él dice que tú has mentido al Espíritu Santo, pero en el versículo 4 él dice, tú no has mentido a los hombres, sino a Dios. Mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios porque el Espíritu Santo es Dios. Pudiéramos citar otros ejemplos como en 1 y 2 de Corintios, viendo el rol en Génesis 1 en la creación, Juan 3, lo que Él hace para regenerarnos, el Espíritu Santo. Bueno, la Biblia atribuye al Espíritu Santo la deidad porque Él es Dios. Ok, por último, observamos que hay varios pasajes claves donde vemos mencionadas a las tres personas de la Trinidad en conjunta y diferenciadas la una de la otra. Por ejemplo, en el bautismo de Jesús, tenemos Jesús ahí en el agua, tenemos el Espíritu descendiendo como paloma y tenemos el Padre hablando desde el cielo. Tres personas haciendo roles diferentes a la misma vez. Entonces tenemos la apariencia de las tres personas a la vez haciendo cosas diferentes. Y por eso afirmamos que no son tres manifestaciones del mismo Dios, tres personas de Dios. Aquí las tres personas de la deidad desempeñan roles distintos. Dios el Padre habla desde el cielo. Dios el Hijo es bautizado para cumplir la voluntad del Padre. Y Dios el Espíritu unge el Hijo para autorizar su ministerio. Vemos lo mismo en Mateo 28:19. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y algo fascinante aquí es que Jesús no dijo nombres, bautizándolos en los nombres del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como si se tratase de tres seres distintos, sino en el nombre que es singular. Entonces tenemos un solo ser, una esencia, tres personas, un nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok.
Tal vez el lugar más maravilloso para ver la Trinidad de la Escritura es en Juan 14 a Juan 17, los capítulos 14 a 17. Por ejemplo, Jesús ora en Juan 17, 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué dice? El Padre le ha amado al Hijo desde antes de la fundación del mundo. Bueno, no creemos que Dios necesitaba crear a la humanidad para expresar su amor. Él ha expresado su amor entre sí desde la eternidad pasada. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, el Espíritu ama al Hijo, el Espíritu ama al Padre, el Espíritu comunica el amor entre el Padre y el Hijo. Bueno, esto es un concepto muy bíblico y muy claro. Por tanto, la Trinidad es una doctrina bíblica de principio a fin. De principio a fin. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos la Trinidad. ¿Y por qué la doctrina de la Trinidad importa? Bueno, es importante entender que Dios no está solo. Él no creó el universo porque Él existía en soledad, porque Él sufrió de estar solo. No, Él no necesitaba la creación, tampoco necesitaba la creación para expresar su amor, como acabamos de decir. Él creó la creación como un desborde de su propia creatividad, de su propio amor, de su propia inteligencia para mostrar su gloria. Y podemos ver, por ejemplo, cómo la Trinidad, Dios nos salva de nuestro amor propio. Eso es lo que vemos en Efesios 1, 3 a 14, fácilmente uno de los pasajes más gloriosos de la Escritura. El Padre nos predestina para ser adoptados como hijos. El Hijo derrama su sangre para redimirnos y el Espíritu sella nuestra herencia. Es importante saber quién es Dios, porque si no sabemos quién es Dios, no vamos a entender por qué Él ha hecho lo que ha hecho y no vamos a entendernos a nosotros mismos. Bueno, si tomamos un ejemplo como Alá, el concepto de Dios en Islam, ellos no tienen un Dios trino. Para ellos esa es una herejía, esa es blasfemia para los musulmanes. Pero ellos no pueden entender su propia unidad y diversidad y deseo para comunidad fuera de un Dios trino. Ningún humano puede entender su unidad y diversidad que vemos en toda la humanidad y su deseo para comunidad y comunión fuera del concepto de Dios trino. ¿Cómo es posible que Dios puede ser un Dios eternamente amoroso cuando Él no tenía a nadie más, no tenía a nadie más a quien amar? Por ejemplo, en el concepto de Dios para los musulmanes, Dios no es trino, Él es un solo Dios, pero existe solo, no hay tres personas, hay una persona. ¿Y cómo puede ser un Dios amoroso eternamente cuando no tenía a nadie más a quien amar? No. Vemos quiénes somos, podemos entendernos a nosotros mismos por causa de ver quién es Dios, el Dios trino. Entendemos por qué tenemos un deseo para la comunidad, porque Dios existe en comunidad. Podemos ver por qué tenemos unidad y diversidad, porque hay unidad y diversidad en la Trinidad, un solo ser, o un solo ser, uno en esencia, tres en persona. Podemos entender el amor porque Dios ha mostrado el amor entre sí, ha comunicado el amor entre sí desde la eternidad pasada. Entender la Trinidad es esencial. Entonces, bueno, hemos hablado mucho de eso y los últimos tres temas han estado enfocados en la esencia de Dios. Cuando vemos, por ejemplo, como hemos visto, su Trinidad, que él es trino, también él existe en unidad, también Él es independiente, inmutable, infinito. Estamos hablando de su esencia. Estamos hablando de su esencia. Pero ahora queremos hablar un poco más de los atributos que tienen que ver más con el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. Y la primera cosa que podemos decir es que Dios es omnisciente. Dios es omnisciente. Eso significa conocedor de todo. Él conoce todo.
Por ejemplo, en Isaías 46:10 leemos esto: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada es semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Bueno, ¿cómo es posible que Dios puede anunciar lo por venir desde el principio? Porque Él sabe todo. Él es omnisciente. El pasado, el presente y el futuro. Pero no es que Dios solo sabe lo que sucederá, Él sabe lo que sucedería en cada caso. Él sabe todas las opciones, ¿sí? Él sabe lo que sucedería en cada contexto, en cada decisión, en cualquier acontecimiento. Él puede saber todas las posibilidades de lo que sucedería en cualquier contexto. Por ejemplo, cuando Jesús dice esto, Él sabe lo real y lo posible. Jesús dice en Mateo 11:21, ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Él dice, si estas cosas se hubieran hecho, si estos milagros se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, ellos se hubieran arrepentido. Él sabía lo que sucedería si esas cosas hubieran sucedido ahí. ¿Sí? Si ellos hubieran visto los mismos milagros, Él sabe lo que sucedería. Entonces, no es solamente que Él sabe lo que va a pasar, el pasado, el presente y el futuro. Él sabe todas las posibilidades de lo que sucedería en cualquier caso. Una cosa es saberlo todo, pero otra es conocer los resultados reales y posibles de miles de millones de personas que toman miles de decisiones cada día, y nuestro Dios sabe, conoce todos los resultados reales y posibles. Y por eso, cuando confiamos en su bondad, tenemos que confiar también en su sabiduría, porque cuando Él nos da algo, cuando Él hace algo en nuestras vidas, podemos saber que Él no es solamente bueno, sino sabio, porque Él sabe el resultado. Él sabe, conoce el resultado de todas las cosas que pudiéramos hacer, ¿sí? Que podríamos hacer, y Él sabe la decisión, la mejor decisión para nosotros, para lograr el resultado que Él quiere para nuestras vidas. El conocimiento de Dios no es como el nuestro, no se obtiene de la experiencia o la observación. Dios conoce todos nuestros pensamientos antes de que los pensemos. De nuevo, como hemos dicho antes, Salmo 139 es un salmo clave, es un pasaje clave para entender el carácter de nuestro Dios. Mira esto. Eso es lo que David nos dice en Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Wow, Él puede leer nuestros pensamientos porque Él sabe nuestros pensamientos antes de que los hemos pensado. Vemos esto también en nuestro Señor Jesús. ¿Cuántas veces los evangelios nos dicen que Jesús sabía los pensamientos de los hombres? Pero podemos tomar un ejemplo de Juan 2, 23-25, que dice lo siguiente: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre.
Bueno, no conocemos nuestro futuro ni lo que realmente necesitamos, pero Dios sí. Lo que debería motivarnos a una confianza suprema. Él sabe lo que necesitamos antes de que la pedimos y también Él sabe el futuro y Él es siempre. Si estamos en Cristo, Romanos 8:28, si estamos en Cristo, Él siempre está haciéndonos bien. Él va conformando cada situación para hacernos bien, para conformarnos más y más y más a la imagen de Cristo. Y podemos confiar no solamente en su bondad, sino en su conocimiento, en su sabiduría. Él sabe lo que es lo mejor para nosotros, mejor que nosotros. Por eso Él dice en Mateo 6:31 y lo siguiente, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y por eso, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas perfectamente a tiempo, sabiamente. Él nos va a añadir todas estas cosas en el momento perfecto, con la sabiduría perfecta. Porque Él sabe no solamente lo que va a pasar, pero lo que sucedería en cualquier caso, en cualquier decisión. Y Él va a guiarnos por el mejor camino. Dios contesta las oraciones, pero nuestras oraciones no proveen información nueva a Dios. Cuando oramos, no estamos dándole a Dios más información. Él ya sabe. Dios sabe todo lo que necesitamos, lo que significa que no debemos entrar en pánico como si Dios no lo supiera. Dios sabe, aun cuando Él trae sufrimiento a nuestras vidas, pruebas, dificultades, Él sabe lo que Él hace y aún entonces Él está haciéndonos bien, Él está guiándonos por el mejor camino. En cambio, nuestras oraciones son las humildes peticiones de personas débiles y necesitadas ante el todopoderoso y sabio Dios que se deleita en escuchar las necesidades de sus hijos. La verdad de Dios. Entonces, habiendo hablado del conocimiento de Dios, que Él es omnisciente, Él es omnipresente, sí, también podemos decir que Dios es verdadero. Y todos sus conocimientos y palabras son el máximo estándar de la verdad. Dios no tiene que buscar otro lugar o otra persona para encontrar el estándar de la verdad. Él mismo es el estándar de la verdad. Esto significa no solo que todo lo que Dios nos dice es correcto, sino que Él será fiel a todas sus promesas. Él es verdadero. Él nunca miente. Nunca miente. Por eso Proverbios 35 nos recuerda, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Él es escudo a los que en Él esperan. Toda la palabra de Dios es limpia. Entonces, hermanos, Dios es infinitamente confiable. Él es infinitamente poderoso, pero porque Él es verdadero, Él es infinitamente confiable. Satanás te mentirá cada vez que pueda para que desconfíes de Dios. Ese ha sido su camino desde el huerto del Edén. Y sabemos eso. Juan 8:44, Jesús nos dice eso. Él es el padre de la mentira, pero Dios nunca te mentirá. Hebreos 6:18 es un pasaje clave para ilustrar este punto. Hebreos 6:18, que dice esto: para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hebreos 6:18 dice que es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. Los políticos, empleadores, familiares hacen promesas todo el tiempo y luego rompen esas promesas, pero Dios nunca rompe una promesa. Nunca. Cuando Él promete nunca dejarte ni abandonarte, nunca lo hará. Por eso, Juan 14, vemos una promesa de Jesús que podemos tomar por sentado, porque lo va a hacer. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, 2-3.
Entonces, Él es verdadero. Dios es verdadero. También podemos ver la sabiduría de Dios. Dios es sabio. Dios es sabio. La sabiduría es el uso práctico del conocimiento. Cuando hablamos del conocimiento, eso es lo que conocemos, pero la sabiduría es la aplicación apropiada y correcta del conocimiento que tenemos. Es conocimiento aplicado. Por tanto, la sabiduría de Dios significa que Dios siempre elige los mejores objetivos y los mejores medios para alcanzarlos. Él siempre elige dos cosas: los mejores objetivos y también los medios mejores para alcanzarlos. Eso es su sabiduría. La Escritura afirma esta sabiduría de Dios. Por ejemplo, Job 9:4 nos dice que la sabiduría de Dios es profunda. Job 12:13 dice que suyos son el consejo y la comprensión. A Él pertenece la sabiduría porque Dios es sabio. Podemos ver su sabiduría en acción, por ejemplo, en la creación. Jeremías 10:12-13 dice que el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. ¿Cómo es que Dios creó al mundo? Él creó el mundo por su sabiduría. También vemos la sabiduría de Dios en el plan de redención. La sabiduría, el poder y el poder de Dios se muestran perfectamente en el Evangelio, como podemos ver en 1 Corintios 1:18. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es locura para los que se pierdan, pero para nosotros, la cruz es el poder de Dios, es la sabiduría de Dios. Y podemos ver esto también, su sabiduría, en Efesios 3. Lo que Él logró a través de la cruz muestra, declara, anuncia su sabiduría. Mira esto. Él dice en Efesios 3, vamos a comenzar aquí. Vamos a comenzar aquí con el versículo 8, Efesios 3:8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Mira esto: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es decir, Dios logró algo asombroso a través de algo tan cruel y horrible como la cruz. Él logró la unidad de su cuerpo de judíos y gentiles en un solo cuerpo en la iglesia. Y ese cuerpo, esa iglesia, esa unidad testifica a su sabiduría, lo que Él puede lograr a través de algo tan cruel, tan horrible como la cruz. Eso muestra su sabiduría. Entonces vemos la sabiduría en acción en la creación y también en la redención y también en la iglesia. Y nosotros debemos reflejar a Dios siendo sabios. Bueno, es interesante que 1 Corintios 2 nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso significa que Él ha puesto en nosotros por el Espíritu la capacidad de entender las cosas espirituales de su palabra, de entender su palabra. ¿Sí? Eso es lo que dice 1 Corintios 2. Y en Colosenses 1:9-10, Pablo ora por los colosenses para que ellos tengan el conocimiento de su voluntad a través de la palabra y la sabiduría para aplicarla correctamente a sus vidas. Por ejemplo, Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y inteligencia espiritual. Entonces, esos atributos
de su omnisciencia, de su verdad, de su sabiduría, realmente nos cuentan algo de los atributos de conocimiento de Dios. Pero también tenemos los atributos del carácter, que hablan del carácter y los estándares morales de Dios, como su santidad, como su santidad. La santidad es un atributo que vemos a lo largo de las Escrituras en referencia a Dios. Y eso se refiere a la alteridad de Dios o su majestad. Él es distinto, Él es aparte, Él es totalmente diferente que nosotros. Él es en otra categoría por completo. El hecho de que Él no es como nosotros, Él es trascendente. Y podemos ver eso, por ejemplo, en la asombrosa visión de Isaías 6, cuando vemos los querubines que están volando alrededor de Él, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Él es santo, santo, santo. Eso significa que Él es diferente, Él es aparte, pero también su santidad hace referencia a su pureza. Su pureza. Hay una razón por la que Isaías respondió de esta manera a la visión de Dios. Ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Bueno, él estuvo en la presencia de la pureza perfecta, de la infinita pureza. Y eso es lo que significa la santidad de Dios. Él es santo, Él es aparte, Él es de otro mundo, Él es diferente, ¿sí? Él no es como nosotros. Es la alteridad de Dios, pero también su pureza. Y fue su pureza que el pecado de Isaías, y por eso él respondió de esa manera. Dios es completamente diferente a nosotros, totalmente limpio y radiante, sin mancha ni defecto, puro y inocente. Y por eso 1 de Juan 1:5 dice, Dios es luz y no hay tiniebla alguna en él. Él es luz, él es tan puro que él irradia la luz. 1 Timoteo 6:16 es un pasaje muy interesante. Dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Bueno, él dice, él es tan puro que él habita en luz inaccesible. Wow. Sin embargo, aunque Dios en su santidad es totalmente inaccesible, también es irresistiblemente hermoso. Jonathan Edwards, un teólogo de los Estados Unidos de hace como 3 siglos, él dijo que la santidad es como la belleza y dulzura de la naturaleza divina. Es su santidad que nos atrae. Es su santidad que nos atrae. La santidad de Dios es impresionante. Como estar parado frente al Gran Cañón o otra montaña. Es impresionante, es asombroso. Pero en el asombro también su santidad nos atrae a Él. ¿Por qué es que su santidad es tan hermosa? Edwards nos dice, él nos devuelve a la Trinidad. La santidad de Dios consiste en su amor, especialmente en la perfecta y íntima unión y amor que hay entre el Padre y el Hijo. Su santidad consiste en su amor, especialmente demostrada en la unión y amor que hay entre el Padre y el Hijo. Y eso es lo irresistible y distinto de Dios, su perfecto amor. Como Él es santo, nosotros también debemos ser santos. Pero yo quiero decirles algo. La santidad no significa lo que evitamos simplemente. No somos santos por lo que evitamos, por el mero hecho de que hemos evitado esto y tal cosa. Eso no nos hace santos, ¿sí? Lo que nos hace santos es estar en una relación con nuestro Dios santo, ¿sí? Lamentablemente, así es como muchas personas piensan acerca de la santidad. Pero cuando vemos
la zarza ardiente de Éxodo 3, lo que hace que el terreno sea sagrada es la presencia de Dios. La santidad viene de su presencia. Entonces, estar en comunión y en su presencia nos conforma más y más a su imagen, y su imagen es santa, estar como Él. Entonces, la santidad no se logra, no se obtiene simplemente al evitar ciertas cosas, es estar con Él en comunión que nos conforma al nivel de los deseos que nos lleva a querer evitar ciertas cosas porque queremos perseguirle a Cristo más, queremos buscarle más, queremos tener más intimidad con Él. Entonces, la santidad viene de la intimidad con Cristo principalmente. Pero también podemos hablar no solamente de su santidad, sino también de su justicia y rectitud. Dios es justo y recto, como hemos visto en Éxodo 34, 6 a 7. Esas palabras se derivan de las raíces de palabras similares en el griego. Se refieren a la adhesión estricta a una ley o estándar. Dios siempre tiene la razón y siempre actúa de acuerdo con lo que es bueno, correcto y justo, porque Él es el estándar de lo que es bueno, correcto y justo. De nuevo, Él no tiene que buscar otra persona para definir, para dar el estándar de lo que es bueno. Lo que es bueno es Él porque su carácter es bueno. La justicia y la rectitud de Dios también son nuestra garantía de que los pecados y los males serán resueltos algún día. Dios es justo. Y de esa manera Él tiene que juzgar, porque no juzgar sería inconsistente con su carácter. Como Dios, Él tiene que juzgar porque Él es justo. El juicio es simplemente una extensión, una acción que es una extensión de su carácter. Por eso él dice en Romanos 12, 19, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La justicia de Dios se aplica a todos sin favoritismo, incluidos nosotros. Bueno, esa es la manera por la que confiamos en Cristo, porque sabemos que no podemos, que ¿quién va a poder pararse delante de Dios en el juicio? Nadie. Porque ninguno de nosotros hemos cumplido la ley como deberíamos. Por eso necesitamos a Cristo y por eso Romanos 3:25 dice, Dios puso a Cristo Jesús como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces tenemos Cristo como nuestra propiciación porque Él murió para satisfacer la justicia de Dios y para darnos, para imputar la justicia que Él logró bajo la ley. Al vivir una vida perfecta por nosotros, Él imputa esa justicia a nosotros a través de la fe en Él. Entonces, Dios es justo, Él va a juzgar, tiene que juzgar, pero por eso debemos confiar solamente en Cristo. También podemos ver la bondad y el amor de Dios. Dios es bondadoso y amoroso y su gloria se encuentra en su bondad. Cuando Moisés le pidió a Dios que Él le mostrara su gloria, Él dijo, yo voy a causar que mi bondad, o que yo pasara delante de ti, tú vas a ver mi espalda, pero tú vas a ver mi benignidad, tú vas a ver mi bondad. Es su bondad que es la gloria. Entonces, Él es tan bondadoso que Él brilla en gloria. En Santiago 1:17 leemos, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. La bondad de Dios se manifiesta de varias maneras. Él es benevolente y se preocupa por su creación en gracia común, como vemos en Salmos 147 y también Mateo 5:45, dice que el Señor envía la lluvia sobre los justos y los injustos. Él es
Él demuestra gracia común, Él demuestra su bondad de muchas maneras también al mundo incrédulo. La bondad de Dios también se demuestra en su amor y gracia hacia los que no lo merecen. ¿Quién de nosotros merece la gracia y la bondad de nuestro Dios? Nunca. O nadie, nunca merece su bondad. Se muestra en su sufrimiento. Él es lento para enojarse, como vemos en Éxodo 34:6. Y debemos decir eso también. Romanos 2:4 nos dice que es la bondad, la benignidad de Dios que nos lleva al arrepentimiento. Cuando se trata del amor, tenemos dificultades para pensar bíblicamente. Porque hoy las personas no se sorprenden cuando les dicen Dios te ama. Eso no es sorprendente para nadie, porque todo el mundo asume que Dios les ama. ¿Sí? Todo el mundo asume eso. Toman eso por sentado. Pero se enojan cuando les dice que Dios es un juez santo y justo. Eso es porque hemos separado el amor divino de las otras verdades complementarias acerca de Dios. Si vamos a afirmar su amor, tenemos que afirmar también su justicia y su santidad, ¿sí? Y su verdad, que Él nunca miente. Tenemos que tomar todo junto. Si Él es amoroso, pero siempre ama en armonía con su justicia. Cuando la Escritura habla acerca del amor de Dios, se refiere a Él en al menos 4 formas diferentes. Bueno, hay un libro útil, no sé de verdad si está en español o no, pero se llama La difícil doctrina del amor de Dios, escrito por Donald Carson, que es un teólogo aquí en Estados Unidos, pero es muy útil de explicar este concepto del amor de Dios. Por lo menos podemos ver 4 formas diferentes. Primero está el amor único intratrinitario entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es el amor, la Biblia se refiere al amor que existe y ha existido para siempre dentro de la Trinidad. Segundo, el amor providencial de Dios sobre todo lo que ha hecho. Génesis 1 hizo que toda la creación fuera buena. Mateo 6, Él alimenta incluso a los gorriones. Incluso a los gorriones. Su amor se demuestra en su bondad hacia, como hemos dicho, el mundo entero, incluso los incrédulos. Él alimenta incluso los incrédulos y Él alimenta incluso los pájaros, los aves, ¿sí? Entonces vemos su amor así. Tercero, la postura salvífica de Dios hacia un mundo caído, como dice Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo en que Él envió a su Hijo. ¿Sí? Él murió por nosotros, para que en Él tengamos vida eterna. Bueno, Él mostró su amor por el mundo al enviar a Cristo y amorosamente invita a todos a arrepentirse. Pero cuarto, la Escritura también resalta el amor particular, efectivo y selecto de Dios hacia sus escogidos. Para los que Dios ha escogido desde la eternidad pasada, Dios nos ama no con un amor general, pero con un amor particular, efectivo y selecto. Él murió por nosotros en la cruz. Él pagó el precio por nosotros en la cruz. Y Él aplica por el Espíritu Santo lo que Él logró. Y vemos en Efesios 1 que todo eso es nuestro en el amado. Jesús se llama el amado. Dios nos ama como Él ama a su propio Hijo porque estamos en Él. Es ese tipo de amor de que yo me refiero aquí. Vemos en Deuteronomio 7 un amor particular por Israel, Efesios 1 un amor particular para los que están en Cristo, 1 de Juan 4:10 y muchos más. Así que no queremos absolutizar ninguna de estas formas de hablar acerca del amor de Dios. El amor de Dios no es sentimental ni cálido, ¿sí? El amor de Dios se refiere a cómo Él busca tiernamente el bien de sus criaturas. Y donde se puede encontrar tal bien solo en Dios mismo. En su amor, Él se da a sí mismo. En su amor nos aleja de nosotros mismos y nos acerca a Él. Y al hacernos como Él, encontramos que lo amamos y amamos a los demás, tal como Jesús
enseñó. Entonces, cuando decimos que no debemos absolutizar ninguna de esas formas de hablar acerca del amor de Dios, el mundo, especialmente en nuestros contextos, no hace ninguna distinción entre estas formas del amor de Dios que aparecen en la Biblia. Entonces, cuando la Biblia, o cuando muchos dicen, Dios te ama, lo que la persona entiende es que Dios me ama incondicionalmente, no importa lo que yo haga, entonces yo puedo vivir como quiera y todo va a estar bien. Y no es cierto, no es cierto. Si hay amor dentro de la Trinidad, hay amor providencial que Él muestra a todo el mundo, generalmente hablando. Él es bueno a todo el mundo. También hay una postura salvífica de Dios. Pero uno tiene que arrepentirse, uno tiene que creer para experimentar este amor particular y efectivo. Y los que van a creer y se van a arrepentir, son los que Dios ha escogido desde la eternidad pasada. Entonces, vivimos en el amor. Si realmente hemos recibido su amor, vamos a vivir en su amor. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, como conclusión, estos atributos nos ayudan a comprender que Dios es santo, inmanente como trascendente. Él está aquí cerca, pero también es trascendente. Él es inmanente en Cristo, en la presencia interior y amorosa del Espíritu Santo. Podemos verle, ¿sí? Cristo nos ha revelado el Padre y tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros a través de nuestra fe en Jesús. Pero Dios sigue siendo Dios. No hay nadie como Él. Puro, justo y poderoso, evoca asombro y admiración. Por tanto, debemos respetar a Dios y sin embargo, Dios también nos invita a una relación con Él. Y esa es una pregunta que debemos hacernos como forma de terminar esta lección. En vista de todo esto, ¿por qué te sentirías tentado a poner tu amor, seguridad y bienestar en alguien más que en nuestro glorioso Dios? Habiendo visto lo que hemos visto en esta lección, ¿tiene sentido poner a nuestro amor, seguridad y bienestar en alguien más? No, nuestra confianza pertenece a Él. Entonces, yo quiero terminar con Romanos 11, que es la doxología de Pablo, aquí en Romanos 11, 33 y lo siguiente. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Nuestro Dios es glorioso, Él es asombroso y Él merece toda nuestra adoración por quien Él es. Y solo hemos comenzado de estudiar sus atributos, pero ojalá esto haya sido una ayuda para todos ustedes y un motivo para amarle y seguirle a nuestro Señor y Salvador Jesucristo aún más para su gloria. Amén.